Cuando termina la conquista, continúa la relación entre Hernán Cortés y doña Marina, llega la esposa de Hernán Cortés y se encuentra a doña Marina y al hijo que ha tenido con su esposo. No eran mujeres es decir, mujeres de conquistadores, eran personas independientes, podríamos decir. América es la tierra de las oportunidades en general, ¿no?, para los españoles de esta época y de los siglos siguientes, pero para las mujeres muchísimo más. Carlos I, cuando se dirige a los reyes incas, los hablan mis hermanos. Realmente el mestizaje es la unión, ¿no?, y el sincretismo y la mezcla. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en América? ¿Cuándo viajaron por primera vez al Nuevo Mundo? ¿Se embarcaron solteras o casadas? ¿Eran mujeres guerreras? ¿Quién fue realmente doña Marina? ¿Mató Hernán Cortés a su esposa? Hoy abrimos una nueva arista poco tratada de la conquista de América, las mujeres peninsulares en la Nueva España. Gracias a la investigación del historiador Lucas Montojo, que nos hará viajar al siglo XVI de la mano de las grandes olvidadas de nuestra historia. Pónganse cómodos, porque empezamos. De hecho, la sociedad española del 16, del 17, del 18 no es como se ha querido pintar, no es una sociedad racista. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar, porque hoy vamos a hablar de un tema poco tratado. En este canal tratamos siempre el siglo XVI y siempre que podemos intentamos estudiar esas conexiones entre España y América. Pero ¿qué les digo si esta vez vamos a hablar del papel de las mujeres en esta conquista de América? Creo que es un tema muy importante porque no sé si se han hecho muchos vídeos sobre el tema y para ello tenemos además uno también de los mayores expertos que existen en conocer ese papel que tuvieron en el siglo XVI las mujeres peninsulares en la Nueva España. Su nombre es Lucas Montojo y bueno, nos ha ofrecido hoy también su casa para grabar esta entrevista, así que voy a pasar ya a darle las gracias y a presentarlo con todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucas, por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas y yo aquí en tu casa. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, por ofrecérmelo y encantado de participar con vosotros, con Trincheras Ocultas, que además es un proyecto que sigo y además no me pierdo ninguno de los vídeos, que son muy interesantes. Muchas gracias, Lucas, por esas palabras, la verdad. Nos vamos a meter de lleno en un tema súper apasionante, ese papel de las mujeres en la conquista de América. ¿Cómo te metes en este tema? Para dar un poco de contexto. Bueno, es un tema que realmente yo no soy el pionero en la investigación de las mujeres, de cuál fue el papel de las mujeres españolas que se trasladaron a América. Pero bueno, pues de casualidad, como todas las cosas buenas que ocurren, tuve la suerte de conocer en México, porque yo estuve viviendo un tiempo en México, algunas personas que además en este caso además eran mujeres, historiadoras, que habían investigado antes que yo sobre la vida de otras mujeres que en el siglo XVI se trasladaron a América. Y me pareció tan increíble lo que estas mujeres encontraron, que me propuse pues continuar estas investigaciones, profundizar un poquito más y sobre todo hacer una panorámica y tratar pues bueno de hacernos una idea de qué es lo que hicieron en América estas mujeres, que realmente fue pues prácticamente de todo. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos también el papel de las mujeres, porque muchas veces pensamos que solo había hombres, ¿no?, en América. ¿Cuándo empiezan a llegar esas mujeres a América? ¿En qué años, si nos tenemos que fijar ahí una fecha? Pues las mujeres llegaron a América realmente muy pronto. Un año después o menos del regreso del primer viaje de Cristóbal Colón, en el segundo viaje ya iban mujeres. Entonces, además fue el gran viaje, porque bueno, pues fueron, ahora mismo no recuerdo el número, pero un número enorme de barcos y en estas embarcaciones iban ya mujeres a América.
Y luego es muy interesante cómo participan estas mujeres algún tiempo más tarde, cuando se produce la conquista del Imperio Mexica, 1519-1521. ¿Cuál fue su papel? Porque es un papel muy, muy interesante y muy llamativo. Si quieres Sí, te claro, explico. cuéntanos. Las mujeres sí habían participado anteriormente en la batalla durante la Edad Media. De hecho, en el románico encontramos representaciones artísticas de estas mujeres en la arquitectura. Se llamaban soldadeiras en Galicia, por ejemplo. Y eran mujeres que acompañaban a los hombres, pero claro, realmente eran mujeres que pues los acompañaban, les cocinaban, les curaban y además tenían muy mala reputación, pues porque al mismo tiempo pues ofrecían sus servicios en este acompañamiento a los varones en la batalla. Pero claro, este acompañamiento no tiene nada que ver al papel que realmente fue, siglos más tarde, el de la mujer en la conquista de América, ¿no? En el caso de la Nueva España, pues hubo un papel muy interesante, porque las mujeres no solamente acompañaban a los varones en la batalla, sino que además participaban en estas batallas de manera activa. Eran guerreras. Y esto sí es algo muy novedoso, porque no es común. Eh, Hay algunos nombres que destacan los cronistas por encima de las demás, pero muchas participaron en la batalla. La más famosa y que muchísima gente conoce es una mujer que se llama María de Estrada y que fue capaz de decirle a Cortés, cuando Cortés tenía intención de que las mujeres no participaran en la batalla, sino que se quedaran pues cocinando y esperando a que la batalla acabara, ella le dice algo así como que es buenísimo que las mujeres participen porque de esta manera los indígenas comprenderán que las mujeres españolas son tan valientes que hasta saben pelear, ¿no? Y esto es algo que dice mucho del carácter de esta mujer, por eso tal vez se estudie tanto, por eso tal vez tantos cronistas hablaron de María de Estrada como una guerrera, ¿no? Pues muy fiera. Realmente convenció a Cortés y participaron las mujeres en la batalla previa pues a la conquista definitiva de México. Hay otras dos mujeres que también destacan porque, bueno, por su valentía, que son las hermanas Ordaz, y luego hay otra que también pues se hace más referencia a ella, aunque hubo otras, que se llama Beatriz Bermúdez de Velasco. La Bermuda le ponen de apodo. En el número de las mujeres que participan en la conquista de México no se ponen de acuerdo los cronistas. Unos dicen que, bueno, pues que 10, otros dicen que 11, pero bueno, en torno a ese número. Bueno, pues de esas 10 u 11 hay 4 de ellas, que son las que te acabo de nombrar, que son muy destacables por su papel, ¿no? Sí. Eran mujeres valientes. ¿Cuál era el proceso para aceptarlas para llegar a América? ¿Que tenían que seguir algún proceso diferente al que seguían los hombres? ¿Cómo podían demostrar ser aptas, ¿no?, para ir a América? ¿Cómo todo esto pudo ser? Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, realmente las mujeres que participan en la conquista de México no son mujeres que parten desde Sevilla de manera directa, ¿no?, sino que son mujeres que ya han participado y probablemente ahí aprendieron a luchar en la dominación de la isla de Cuba, ¿no?, que es la experiencia previa. A mí, algo que me parece que muchas veces se nos pasa, ¿no?, un poco de largo y no me parece una tontería, es que el mero hecho de que una mujer
se hubiera trasladado, sobre todo en los primeros años, desde Sevilla a cualquier lugar de América, es un filtro muy grande, porque eso es la prueba de que son mujeres muy diferentes a como eran la mayoría. Mujeres que ya demostraban valentía, ¿no? Cierta valentía, y que eran capaces de superar un miedo que muchas de ellas sentirían, ¿no? Que es el de no saber nadar. No saber nadar y estar cerca de 2 meses embarcada en una embarcación y no ver horizonte por ningún lado, esto es algo que psicológicamente debía ser realmente muy duro para estas mujeres. Entonces, creo que las mujeres que se trasladaron, ya ahí hay una primera prueba de que son mujeres distintas a la mayoría. No eran mujeres es decir, mujeres de conquistadores, eran personas independientes, podríamos decir. Fueron muchas solteras, la mayoría eran mujeres solteras, y ahora te cuento algo sobre esto, pero sí hubo otras que se casaron. Por ejemplo, algunas de estas mujeres se habían casado en Cuba y decían que de ninguna manera se querían separar de sus maridos y que les acompañaban a la batalla y participaban si hacía falta. Entonces, bueno, había un poco de todo. El tema de las solteras, que es muy interesante, aunque, bueno, pues cuando llegaron más solteras a la Nueva España, que es lo que más conozco, fue un poco más adelante, ya cuando pues, se había conseguido conquistar el imperio mexica, ya bueno, pues, se habían establecido, incluso Hernán Cortés en esta primera traza había, después de diseñar, ¿no? la primera traza de la Ciudad de México, pues había empezado a reconstruir la ciudad. Bueno, pues es a partir de los años 20, de los 30 del siglo XVI, que comienzan a llegar mujeres y mujeres desde la península directamente, haciendo una escala natural en alguna de las Antillas, en Santo Domingo, pero cuando desembarcan en Veracruz son mujeres solteras, tanto que hay un efecto de llamada enorme. El efecto de llamada es tan grande porque estas primeras mujeres que siguen a Hernán Cortés después de la conquista y que vienen desde Sevilla, claro, ellas se casan con los capitanes de Cortés, se casan con conquistadores. Esos hombres que cuando participaron al comienzo de la conquista no tenían nada, cuando termina la conquista eran ricos porque se les había gratificado, ¿no? Y habían recibido encomiendas de indios y entonces tenían una posición destacable. Estas mujeres que se trasladan con idea de casarse con los capitanes de Cortés triunfan en cierta manera porque realmente se enriquecen muchísimo y de hecho se quedan viudas muy pronto porque estos capitanes están bastante fastidiados físicamente, ¿no? En muchos casos eran mayores que ellas y tal, y heredan estas encomiendas y se establecen y muchas de ellas generan grandes fortunas. Claro, los capitanes no eran eternos, ¿no? Y seguían llegando solteras. Esto fue lo que provocó que en la segunda mitad del siglo XVI y siguientes en la Nueva España los conventos de monjas no dieran abasto para acoger a tantas solteras que realmente se quedaron solteras toda la vida, ¿no? Porque no consiguieron casarse con la idea que ellas tenían, ¿no? Con un capitán de Cortés como habían hecho las primeras. Es que una cosa que me parecía muy curiosa, Lucas, que te quería preguntar cuando vi que tu especialidad era esta, ¿tenemos algún dato, por ejemplo, de alguna mujer que se casara con algún indio? ¿O has encontrado algo así? Bueno, yo no lo he estudiado, Vale. Entonces sí que conozco, pero a través de fuentes secundarias, que eso ocurrió. Vale. De manera anecdótica, no es que fuera algo muy común. Lo más normal es que fueran uniones entre españoles varones e indígenas, mujeres e indígenas. Pero en la otra dirección sí ocurrieron, pero realmente yo no lo he investigado. ¿Y el estatus jurídico que tenían estas mujeres? ¿Te he llegado a escuchar en alguna conferencia que tenían más independencia, podríamos decir, en América? Claro, las mujeres en general en América y en la península estaban supeditadas al varón, ¿no? Al pater familias. Estaban supeditadas jurídicamente a su padre como jefe, ¿no? De su familia, a su esposo, ¿no? Y entonces esto era así, ¿no? En el papel, pero tanto en un sitio como en el otro. Pero la realidad es que cuando en América estas mujeres, cuando llegan a América, las distancias son tan grandes. Los maridos con los que contraen matrimonio pues emprenden nuevas expediciones hacia las Cibuelas, hacia el sur,
o ya en el siglo XVII pues emprenden negocios y se convierten en comerciantes. Claro, las distancias de América son tan enormes que estas mujeres se quedan en muchos casos solas. Y para quedarse solas y poder gestionar su patrimonio, poder alquilar una casa, poder comprar, vender, necesitan un permiso de su esposo. Y entonces ahí ellas gestionan, ¿no? Pasa un poco como en la península durante las regencias de la emperatriz Isabel, cuando Carlos V viaja, no para de viajar, de hecho, y ella se queda sola y toma decisiones. Y entonces ahí demuestra que es muy buena regente. Pues pasa algo a otra escala similar en América. América es la tierra de las oportunidades en general, ¿no? Para los españoles de esta época y de los siglos siguientes, pero para las mujeres muchísimo más. Son más libres que en la península. Me ha encantado ese paralelismo que has hecho, porque yo creo que se ve bastante claro. Y un español, por ejemplo, un conquistador que estuviera en América, a la hora de casarse, daba preferencia antes a una mujer española que a una mujer indígena. Si quieres, vamos a empezar a hablar un poco de Doña Marina, porque quizás el caso de Hernán Cortés puede ejemplificarlo un poco. Si quieres, cuéntanos un poco primero quién era Doña Marina y por qué ha pasado la historia como la Malinche. Doña Marina es un personaje fascinante y me parece que efectivamente, como tú dices, es una prueba de cuáles son las preferencias de los españoles, ¿no? Sabemos que Hernán Cortés, que está casado en la isla de Cuba cuando emprende la expedición que después desembocará en la conquista del Imperio Mexica, conoce, deja a su mujer en la isla, conoce y recibe como un regalo de los indígenas que quieren ser sus aliados y convertirse en su familia, un lote de princesas, ¿no? Recibe un grupo de mujeres y en ese grupo está Doña Marina, ¿no? Que será su nombre de bautismo. Doña Marina conoce a Hernán Cortés. Primero, bueno, pues se le adjudica a un capitán de Cortés y después, cuando ese capitán va a llevar las cartas de relación a Carlos I, comienza la relación personal entre Hernán Cortés y Doña Marina, ¿no? De esa relación nació un niño, que es Martín Cortés, que además normalmente no se le da mucha importancia a este nombre, pero a mí me parece que realmente sí la tiene, porque se elige para este niño el nombre del padre de Hernán. Entonces es la prueba de que este niño para Hernán era importante, ¿no? Claro, cuando termina la conquista, continúa la relación entre Hernán Cortés y Doña Marina, llega la esposa de Hernán Cortés y se encuentra a Doña Marina y al hijo que ha tenido con su esposo, con su esposo Hernán Cortés. La esposa de Cortés, que se llama Catalina Juárez o Suárez, de Marcaida. Cuando llega, bueno, pues la verdad es que hay un enfrentamiento entre ellos. Si quieres hablamos después de cómo fallece Catalina Suárez. Ella fallece de una manera, ¿no?, en extrañas circunstancias, y yo creo que ese hubiera sido el momento perfecto en el que Hernán Cortés, si realmente quería a Doña Marina, pues se podría haber casado con ella, ¿no? Porque, de hecho, el rey católico ya ha dado permiso para que los matrimonios mixtos se dieran. Lo podía haber hecho perfectamente, ¿no? Y realmente eligió a la hija de una nobleza castellana para volver a casarse. Entonces, ¿cuál es la preferencia de los españoles? Las españolas, ¿no? Bueno, las españolas es un término realmente incorrecto, serían las peninsulares, ¿no? No las indias, ¿no? Para casarse. Y a mí me parece que eso dice bastante de cuáles son las preferencias de los españoles. Otra cosa que he aprendido contigo, Lucas, es que Doña Marina venía de una familia de nobles, de caciques. Es algo que quizás choca, porque cuando tenemos la visión de Doña Marina no pensamos que, pues siempre se piensa que el indio es neutro, no diferenciamos las tribus ni siquiera que hay por ahí, pero siempre pensamos que es una indígena y ya está. Claro, se tiende a homogenizar, ¿no? Sí. Dices, bueno, pues los indígenas son una masa y los españoles son otra masa. No, de hecho, la sociedad española del 16, del 17, del 18 no es como se ha querido pintar, no es una sociedad racista, realmente es una sociedad clasista. De hecho, que hay cantidad de matrimonios entre, bueno, pues españoles, pues hidalgos, ¿no?, que lo que hacen es unir armas con los hijos de los emperadores, por ejemplo, en el sur del Imperio Inca,
o con las hijas de Moctezuma. Entonces realmente sí es una sociedad clasista, es la sociedad típica del siglo XVI, pero no es clasista exclusivamente en América, que ya lo era en la península, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Doña Marina, o la Malinche, ella nace en un pueblecito que se llama Oluta. Ella es hija de un cacique que fallece, o sea, de un principal, por eso se le llama princesa, de un principal. Cuando su padre fallece, su madre vuelve a contraer matrimonio con otro cacique y tienen descendencia, tienen un hijo, varón, según dicen las crónicas. Ese es el momento en el que Marina puede llegar a molestar, porque el nuevo esposo de su madre pues quiere que sus territorios sean heredados por su hijo, no por la hija del primer cacique, ¿no? Entonces, del primer esposo de su mujer. Entonces lo que hacen es, bueno, pues hacerla desaparecer. Hay dos versiones, una que la regalan y otra que la venden. El hecho es que Doña Marina es así como que ha nacido además en la frontera entre el área maya y el área náhuatl, de habla náhuatl. Pasa a manos de unos mayas, aprende la lengua maya, además de la suya de nacimiento que es el náhuatl, y después, bueno, pues regresará porque vuelve a cambiar de manos. Es una vida muy triste la de Doña Marina. Vuelve a cambiar de manos por segunda vez y es cuando aparece, cuando es regalada por este cacique a Hernán Cortés, cuando se encuentra con ellos y han sido derrotados y es ahí cuando la historia de Hernán Cortés y la de Doña Marina se encuentran. Hago este pequeño inciso rápidamente para decirles a los suscriptores de pago de Patreon, lo primero, muchas gracias, y lo segundo, que van a tener habilitados un artículo sobre la mujer peninsular en la Nueva España en el siglo XVI de Lucas Montojo, para todo aquel que quiera seguir profundizando con esta entrevista, esta vez en materia escrita. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando de esta entrevista. Porque claro, Lucas, quizás la historia no es tanto blanco y negro, tiene mil matices y estamos viendo que muy pocas personas, o cuando hablamos de Doña Marina, no conocemos tampoco todo lo que llevaba allá detrás, ¿no? Y eso todo se ve en crónicas. ¿En qué crónicas has consultado o dónde puedes ver esta información? Porque es algo difícil, ¿no?, de encontrar. Bueno, la principal crónica es la de Bernal Díaz del Castillo, ¿no?, que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es una crónica que hay muchos historiadores que la ponen en duda porque les parece que no es todo lo objetivo. A mí realmente me parece lo contrario, porque Bernal Díaz del Castillo, cuando tiene 73 años, al final de su vida, y ha conocido otras versiones de lo que ha ocurrido en un acontecimiento en el que él participa, porque él participa en la conquista de la Nueva España, él está allí junto a Hernán Cortés, ¿no? Pues cuando él conoce las cartas de relación de Cortés, le parece que son un poco, pues, artísticas, ¿no?, que no son muy objetivas, porque claro, Hernán Cortés justifica mucho todos los acontecimientos, incluso los más desagradables, pues por razones obvias, ¿no? Y entonces él cree que debe decir la verdad. Y luego además ve que otro cronista, que es Gómara, pues ha escrito de oídas, porque él nunca estuvo en América, pero él, pues se permite explicar qué es lo que allí sucedió. Entonces él dice, bueno, no, lo que realmente ocurrió es esto que yo escribo aquí, ¿no? Y además, como hace al final de su vida, a mí me parece que yo creo que Bernal Díaz del Castillo debía decir, bueno, pues no tengo que justificarme y no tengo que tener miedo a lo mejor a represalias. Lo que ocurrió fue esto, y por eso la crónica de Bernal Díaz del Castillo me parece la más fidedigna para hablar de la vida de Marina. Claro, es que es fundamental cuando leemos una crónica saber a quién se dirige esa crónica también, claro, o quién la financia, también podríamos ver, claro, cuándo está hecha. O sea, ese punto es muy interesante sobre Bernal Díaz del Castillo, y completamente yo lo desconocía este tema. ¿Más historias que nos puedas contar sobre anécdotas que hayas descubierto en esta investigación que has hecho de las mujeres en la conquista de América? Bueno, realmente te encuentras situaciones muy divertidas, ¿no?, y muy simpáticas, en las que además la distancia geográfica con la metrópoli, ¿no?, pues favorece mucho que las mujeres puedan hacer cosas que, pues, en la península sería realmente difícil, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el tema de las tipógrafas y grabadoras, las impresoras. Llega muy pronto la imprenta a la Nueva España, más que mucho antes que a muchas ciudades de la península. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero la lengua náhuatl tiene su gramática años antes que la lengua inglesa, por ejemplo. Entonces es algo muy, muy interesante, ¿no?
Es verdad que hay un objetivo, que es conocer su lengua para poder los frailes, ¿no? Sobre todo, comunicarse con los indígenas y poder enseñarles lo que para ellos es lo más importante, que es lograr la salvación a través de la fe. Entonces, para eso tienen que comunicarse con ellos. Bueno, las grabadoras y tipógrafas, las impresoras, es muy interesante cómo tienen un papel importante, porque cuando se quedan viudas, lo que hacen es dedicarse ellas al trabajo del varón. Eso en la península no es tan sencillo. Quiero decir, que una mujer participe en un gremio, al menos de manera pública, es pues algo muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? Y en América se les permite, con lo cual tienen un negocio público, todo el mundo sabe que ellas son las gestoras, las viudas de los anteriores dueños de esos negocios. Son mujeres empresarias y además en los libros aparece el nombre de estas mujeres que son editoras, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Es algo bastante avanzado. Qué bueno. ¿Piensas que no se ha hablado tanto de estos temas? Porque cuando empezaste con la investigación sí que has dicho que no eres el pionero, pero tampoco se había tratado tanto, ¿no? Claro, mi investigación realmente se apoya en investigaciones previas que son quienes realmente tienen, ¿no? Pues a mí me parece que lo realmente importante fueron los primeros pasos. Lo que no vi que hubiera era una panorámica en la que se presentaran pues todos los perfiles, ¿no? Y bueno, lo realmente interesante, o que a mí me parece realmente interesante, es que ves que en todos los perfiles, incluso en el de las religiosas, el de las monjas, son mujeres mucho más modernas de las que te puedes encontrar en la península, ¿no? Te digo, por ejemplo, el tema de las monjas, porque se ve que, primero, que los conventos son refugios en muchos casos de viudas. Las mujeres viudas ricas en el siglo XVI en la Nueva España no se quieren volver a casar, pero vamos, de ninguna manera, porque les parece que es ahora, es en ese momento cuando han dejado de depender legalmente del padre, que fue al principio de su vida, de su esposo, que ya ha fallecido, y ahora son libres. La mujer que se queda en una situación económicamente un poco complicada, siempre se vuelve a casar, pero es por necesidad, no porque quiera. Estos conventos se convirtieron en refugio de estas viudas que vivían en comunidad, que realmente eran damas, eran señoras, tenían sus muebles con los que decoraban sus celdas, tenían sus criadas y sus negocios, incluso, que dirigían desde dentro de los conventos, y además un nivel cultural, dependiendo del convento, y bueno, pues muy interesante, donde podían hablar, ¿no?, a cierto nivel, si es que ellas, ¿no?, pues tenían ese interés. Y bueno, es que los conventos fueron en la Nueva España en el siglo XVI, pues fuente increíble de obras importantísimas, ¿no? Estamos descubriendo un montón de cosas que seguramente tanto los escritores como yo desconocíamos. El tema del mestizaje es algo que me interesa bastante porque creo que han pasado a la historia el Inca Garcilaso, Martín Cortés, pero quizás hay un gran porcentaje de huérfanos que no conocemos de ese mestizaje, ese fruto, que no sabían de quién depender, quizás de la madre o del padre. A lo mejor la madre era indígena y el padre era español, no sabía dónde ir realmente, ese complejo mestizo. ¿Eso lo has tratado? ¿Sabes qué pudo pasar? Sí, bueno, el mestizaje me parece un tema interesantísimo, que además, no sé, se ha querido ver como el enfrentamiento o la superposición de unos sobre los otros. Realmente el mestizaje es la unión, ¿no? Y el sincretismo y la mezcla y bueno, culturalmente es muy interesante, hablando del sincretismo, por ejemplo, cómo se ve en la religión, ¿no? Cómo se mezcla el cristianismo con las creencias previas, cómo una virgen se convierte, el manto de una virgen es representado por una huaca, ¿no?, a la que se le hacen además pues ofrendas tipo de, bueno, comida o bebida. Bueno, eso me parece interesantísimo, pero en el caso de los mestizos, pues, y me parece que además es la prueba de lo que te comentaba antes, que esta sociedad era una sociedad que no era racista, no era un tema de ser indio, mestizo o tal, que fuera un segundo nivel, como se ha querido explicar, aplicando algo que aparece en el siglo XVIII con los Borbones, porque ahí cambia un poco la cosa y si quieres ahora te comento. Realmente lo que era una sociedad clasista, o sea, un indio podía ser príncipe. De hecho, el propio Carlos I, cuando se dirige a los reyes incas, los hablan mis hermanos.
Entonces, no hay racismo de ninguna clase. Sí es verdad que muchos hombres casados en la península, cuando se trasladan a América, a cualquier virreinato, con mujeres indígenas en situación de concubinato, tienen descendencia. Muchos de estos hombres, lógicamente, quiero decir, no lo podemos negar, pues se desentenderían de estos niños. Y ese es el problema, porque ahí se genera realmente pues una situación muy triste en la que no es que los niños por ser mestizos, es que los niños porque su padre no estaba casado con su madre y se ha desentendido de ellos, algo que ha pasado en la historia todo el tiempo, ¿no? Y hasta fechas muy recientes, ¿no? Entonces, el problema realmente es ese. Y luego, algo que también se nos ha querido explicar, que es que el mestizaje, ¿no? E incluso el tema de castas que se utiliza aquí mucho, cuando es algo muy posterior, pues bueno, se explica como, bueno, esto del mestizaje realmente esta gente no era ni una cosa ni la otra, estaban ahí en medio de dos mundos. Bueno, pues sí, es real, pero también es muy interesante conocer que durante los 150 años posteriores al año 1521, después justo de la conquista de México, el mestizaje no existe. Me refiero, no es que no se diera, lógicamente se da, hay muchísimos niños mestizos, pero cuando los frailes, cuando los sacerdotes, cuando bautizan, reciben la orden de que se diga esos niños, pues cómo son, ¿no? Si su padre es español y su madre es indígena, pues entonces ese niño es mestizo y les piden que les incluyan, ¿no? No se hace en 150 años. ¿Por qué no se hace? Porque realmente los frailes entienden al niño mestizo como un español, o sea, no lo ven como una cosa distinta. No es que desobedezcan, es que no comprenden que eso sea otra cosa, ¿no? Es verdad que el tema de las categorías es algo posterior, muy posterior, de hecho hay un cambio, cuando la prueba es los dos virreinatos que se fundan con la llegada de los Borbones a partir del año 1700 con Felipe V. Se quiere optimizar América y bueno, se considera que el virreinato del Perú es demasiado grande, además orográficamente es muy complicado y se decide establecer los otros dos virreinatos, el de Nueva Granada en el norte y el de Río de la Plata en el sur, dejando el virreinato del Perú en medio más chiquitito. Es después, en ese siglo XVIII, los Borbones que dicen, bueno, vamos a ver, aquí hay tipos de familia. Los tipos de familia son estos, sí, está muy bien. Bueno, eso realmente que se categoricen las familias no veo de una manera tan clara que lo que se esté diciendo es que haya familias de primera, de cuarta, porque como te comentaba antes, realmente hay indios que son de primera. La prueba es que reciben toisones, ¿no? La máxima condecoración que se le puede dar en el siglo XVI, bueno, cualquier momento de la historia, y la reciben indios y la reciben mestizos. Eso no es racismo. Claro. Eso es que se aplicaba lo mismo que en la península. Clasismo. Sí, pues es que estamos hablando del 16, 17 y 18. Eso es así. Pero no racismo. Es increíble esta exposición que has hecho porque creo que nos sirve para contextualizar y entender mejor ese problema quizás que tenían algunos mestizos que eran aceptados, como has dicho, por los frailes. Porque a veces yo pensaba, bueno, si no les acepta el padre y la madre indígena, si vive en una república de indios o tampoco le acepta porque es una mezcla, ¿qué pasaba con ese huérfano? ¿Podía disponer de los frailes si ellos le ayudaban? ¿Existía alguna parte donde estaban todos estos niños? No sé, a lo mejor es una pregunta un poco estúpida, pero es entender qué pasaba con esos... Bueno, niños abandonados por sus padres, ya fueran españoles blancos, es que utilizar ese término, mestizos o indígenas, pues eran cuidados o por monjas o por frailes y lo que les solía, ¿no?, esperar era pues una vida de vocación religiosa, ¿no? O, bueno, pues porque era un poco una salida en ese momento. A mí me parece interesante que muchísimos mestizos no es que no quisieran ser españoles, es que lo que querían era demostrar su valía, ¿no? Y participaron en las conquistas casi con más fiereza que los propios españoles. Entonces, me parece que también es otro dato a tener en cuenta. Claro, claro. No, muy interesante todo lo que nos has expuesto.
Estos indígenas, los indios, iban a las expediciones con los españoles a medida que iban aumentando las expediciones hacia el norte o hacia el sur, iban siempre acompañados de indios, los españoles. Sí, o sea, Vale. participaban y de hecho el grupo más numeroso era ese. Y realmente es que los indígenas, en este caso, siempre participaron, pero además en la propia independencia, las diferentes independencias de los diferentes territorios. En América, quienes la hacen son los indios, que son el grueso, con los esclavos negros que participan en la independencia, ¿no? Al final los criollos, que son un poco los líderes de todo esto, pues son quienes dan las directrices, pero la mayoría son indígenas, mestizos, indígenas y esclavos negros. Comentabas, ya para ir terminando, el tema de los Borbones, la concepción cambia radicalmente quizás de la monarquía hispánica con la llegada de ellos. Probablemente la concepción también, pero en lo práctico realmente, pues digamos que si, claro, con todos los errores y con todo lo que haya podido ocurrir en una conquista, ¿no? Como en todas, con los Borbones, digamos que todo esto que se había dado y que hemos visto son detalles, pequeñas normas, ordenanzas que establecen pues Fernando el Católico, Carlos I, Felipe II, Isabel de Castilla, Isabel I. Bueno, todo esto, que además en muchos casos miraba por el cuidado del indígena, vemos que con los Borbones lo que se busca es la optimización de América. O sea, allí se extrae la plata en toneladas, vienen todos los productos de Asia cruzando el continente y quieren optimizar eso, ¿no? Entonces es real que, bueno, pues muy probablemente la vida de muchos indígenas en esta parte, de la parte final, ¿no? Y probablemente esté relacionado con las independencias, pues no fue más amable a medida que avanzaban los siglos, como tal vez sí lo sería al comienzo. Me gustaría hacerte un pequeño juego rápido. Te voy a decir alguna palabra y tú me dices lo que piensas rápidamente, o tú también me puedes responder con una palabra. Por ejemplo, ¿para ti existieron colonias en América? No. ¿Cómo las llamarías? Eran territorios de ultramar. No me parece que sea un sinónimo a colonia. No creo que se trate igual una colonia que una provincia, que un territorio más. ¿Qué sospecha tienes de lo que le pasó a la mujer de Cortés, que nos has dicho antes? ¿Qué sospecha puedes tener? Bueno, es muy delicado decir qué es lo que... Yo puedo explicar rápidamente qué es lo que ocurrió. Sí. Se sabe por testimonios que Catalina Suárez y Hernán Cortés, claro, ella, bueno, esto es la intrahistoria, yo no estuve allí, no lo sé, pero realmente sería lógico pensar que cuando ella llega y se encuentra a la Malinche y que su esposo ha tenido con doña Marina un hijo mestizo, pues mucha ilusión no le haría, ¿no? Los testigos, la gente que convivió con ellos en Coyoacán, porque los españoles se van a... Hoy es un barrio de México, pero en esta época era un pueblo, hasta que se reconstruyera la ciudad de México, la México Tenochtitlan. En esa convivencia, los testigos hablan de que su relación no era buena, tenían muchas discusiones y demás. Y entonces, en una reunión, ahora mismo no recuerdo si es una comida o una cena, en la casa de la hacienda que todavía existe de Hernán Cortés en Coyoacán, hay una discusión entre ellos dos, Hernán Cortés y Catalina Suárez. Ella le dice algunas palabras un poco elevadas, se levanta y se va a sus habitaciones, ¿no? Y Hernán Cortés va detrás y se entiende, ¿no?, por esta situación que él iría a continuar la discusión o a zanjarla o lo que fuera, ¿no? Lo siguiente que se sabe de Catalina Suárez es que, está inconsciente, ha fallecido, está en el suelo de su habitación tumbada y dicen los testigos, una dama que le asistía, que tenía los ojos fuera de las órbitas, marcas en el cuello y el collar que llevaba estaba roto al lado del cuerpo, ¿no? La versión, que además, pues hay una serie de denuncias, hay un juicio, o sea, esto le trae problemas a Hernán Cortés porque
¿no? Da la sensación de que ha sido él quien ha provocado el final de su mujer, quien la ha asesinado. La verdad es que sí que da la sensación, pero realmente lo que dicen, ¿no? Es que ella había tenido ataques frecuentes de asma, y hay testigos que lo dicen, que ella se ahoga. Ella, varios momentos antes de este desenlace, pues ella ha tenido situaciones de ahogo, ¿no? Y que ha sido ella misma la que se ha arrancado el collar y la que se ha hecho las marcas en el cuello al estar fatigada y ahogarse. Es muy difícil saber qué es lo que ocurrió ahí, es muy interesante, da para una novela, pero Claro. realmente no me atrevo a decir qué pasó. Es interesante porque hay muchas cosas que no se saben, ¿no? De lo que pasó. Es como que han quedado esas imágenes, pero Eso es. conceptos. ¿A ti te gusta llamarla Doña Marina o Malinche? A mí me gusta Doña Marina. Bueno, y también me parece que el reverencial Doña no es ninguna tontería, es ¿no? la aceptación de que realmente era una principal, era hija de un cacique y se le da ese estatus, el estatus que le habían negado los propios indígenas, que la habían estado vendiendo como si fuera, o regalando como si fuera mercancía, ¿no? Entonces, Doña a mí me parece que es muy importante porque recordemos que no hacía tantos años en las capitulaciones de Santa Fe, Cristóbal Colón, además de pedir una serie de cosas, lo que le pide a los reyes católicos es que si él llega a las Indias, él pasa a ser don Cristóbal Colón. Si fuera una tontería, no le hubiera pedido que se incluyera y que lo firmaran los reyes, ¿no? Entonces, Doña Marina me gusta mucho más el nombre de bautismo y además que se le incluya el Doña porque me parece que es algo que se lo debían, ¿no? Y la mujer que, seguro que te he hecho muchas veces esta pregunta, pero ¿con qué mujer te quedarías de todas las que has estudiado en esta conquista de América? Pues no sabría elegir una porque realmente hay muchas muy interesantes, ¿no? Lo que veo es que hay muchas mujeres, que esto me parece que es mucho más fácil encontrarlo en las mujeres que en los hombres, que cuando redactan su testamento al final de su vida y ves que son mujeres que en unos cuantos años han hecho grandes cosas en solitario, han conseguido tener un patrimonio en muchos casos impresionante. Y me gusta que esas mujeres que son ricas y que han vivido una situación privilegiada y que se han beneficiado de una situación política y de su decisión de trasladarse, cuando escriben su testamento piden que se les dote a sus criadas para que se puedan casar, ¿no? La dote era la que establecía el nivel al que te casabas. Que se haga eso me parece que dice mucho de la sensibilidad femenina y que esto seguramente sería algo que un hombre no caería, ¿no? En que si sus criadas cuando él fallezca, si van a casarse o no, ¿no? Y estas mujeres sí pensaban en esto, ¿no? Y no hay un caso ni dos, hay bastantes, y les dejan incluso en herencia objetos importantes para ellas. Y me parece que dice mucho y que representa muy bien, ¿no? La sensibilidad femenina. Está claro, está claro. De tu vivencia en México, y ahora que se habla tanto de la hispanidad, de esa conexión entre México y España, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Notas que, claro, la cultura es la misma? ¿Cómo sentiste que existió una leyenda negra? También eso no me lo puedes contar un poco, porque imagino que en México es diferente todo. ¿Cómo fue tu vivencia allí en esta investigación? ¿Cómo lo viví como español y demás? Bueno, tengo cantidad de amigos y el que tiene un amigo mexicano lo tiene para toda la vida porque es gente muy, muy auténtica. Pero el tema de ser español e incluso hablar de historia allí, pues la realidad es que es complejo, ¿no? Porque se tiende a simplificar y se tiende a buscar, bueno, las respuestas a, pues no sé, el país podría estar económicamente mejor tal vez, o podría haber más oportunidades para comunidades indígenas que viven muchas veces como aparte de la realidad social que encuentras en la Ciudad de México. Bueno, pues la respuesta fácil es echar la culpa a lo que ocurrió pues entre el 19 y el 21, ¿no? Pero bueno, pues eso la gente que tiene cultura, que es mucha también en México, es que ni se plantea, ¿no? De hecho, hay mucha gente, tengo muchos amigos que en contra de todas estas corrientes del pedir perdón y de cosas similares, pues es que les da hasta apuro que se diga algo de este tipo porque no tiene sentido y es un poco absurdo. Es enemistarnos, ¿no? Es enemistarnos y además los dos países más hermanos que hay, yo creo, en el mundo son México y España, ¿no? Son mucho más que México y Perú, a mi manera de ver. Son dos países donde las relaciones han sido fluidísimas, continuadas
y es que efectivamente son hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues que por un interés político se utilice la historia para justificar que las cosas podrían ser mejor de lo que son, me parece que no hay derecho, ¿no? Y además lo único que hace es, pues, uno retratarse cuando dice eso. Nos vamos a quedar, Lucas, con esta última reflexión. Cuando la política se inmiscuye en la historia, cuando hacen ese uso ideológico, el cómo lo que hacen es llevar todo a blanco y negro, y hemos descubierto una vez más que la historia tiene 1000 matices. La historia, en este caso de las mujeres, también tiene 1000 matices allí en América, porque siempre que se habla de América se habla de los hombres, eso es cierto, y nunca se ha hablado del papel a lo mejor que llevaron las mujeres. A lo mejor aquí ni sabemos que fueron en 1493, esa primera edición. Es algo muy interesante y muchas gracias por esa última conclusión. Muchas gracias por haber estado también en Trincheras Ocultas. Si quieres añadir algo... No, muchas gracias a ti y, bueno, pues antes de que nos despidamos, sí que me gustaría darte las gracias por lo que haces, porque realmente me parece muy interesante y que tiene mucho valor y, sobre todo, muy necesario. Así que muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias a ti, Lucas. Voy a despedir por aquí el vídeo. Vuelvo a reiterar, muchas gracias por esas palabras. Y este tema, como hemos visto, seguramente, sé que lo he dicho ya unas 2 o 3 veces, pero se ha tratado poco en YouTube. Y creo que Lucas nos ha dado esa perspectiva de las mujeres que muchas veces se nos pasa, ¿no?, al hablar de estos temas de América. Simplemente darles las gracias también a ustedes por estar siempre ahí apoyando el canal, también por haber llegado hasta el final de la entrevista. No olviden dejar su me gusta, también su comentario, que seguro que Lucas le echa ojo a los comentarios. Esperemos que no haya haters al decir eso. Pero muchísimas gracias por estar siempre ahí. Nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo por el canal, por aquí, por Trincheras Ocultas. Desde Amberes, con el escudo de fondo de Felipe II antes de la conquista de Portugal, antes de 1580, podemos ver ahí arriba que pone 1564, desde esta ciudad comercial que dio cobijo a 200.000 habitantes en el siglo XVI, nos despedimos en Trincheras Ocultas. Espero que les haya gustado ese vídeo con Lucas Montojo y también les quiero dar las gracias por esos 20.000 suscriptores que hemos llegado ya en Trincheras Ocultas, donde cada vez estamos conectando con más gente y consiguiendo entrevistar a historiadores europeos que les encanta compartir con nosotros el legado hispánico.